Que, bueno, el tema de hoy está vinculado con una de las cuestiones, obviamente, dentro de las relaciones de familia, y en particular con una de los temas, digamos, que involucra a todo el ámbito, digamos, del ser humano, fuera y dentro del derecho en este caso, eh, producto o consecuencia de la pandemia, ¿no? Y el impacto que tiene trascendencia particular en el mundo jurídico, digamos, desde el 19 de marzo, es precisamente los efectos que ha generado lo que fue el primer decreto de necesidad de urgencia el 19 de marzo, que como consecuencia y a raíz de la pandemia se produjo lo que hasta hoy subsiste a través de distintas prórrogas, lo que se ha llamado el aislamiento preventivo social y obligatorio. Eh, Más allá de las cuestiones, digamos, generales o comunes que ha provocado y que provoca el tema de la pandemia, en particular han habido muchas consecuencias derivadas y sobre todo por el tiempo que ya lleva 4 meses en este caso, casi 120 días, las consecuencias que produce el aislamiento en todas las relaciones jurídicas, fuera del ámbito familiar y obviamente dentro del ámbito familiar. Y en este caso, la idea es tratar de analizar los efectos que, que ocasiona todo lo referente con la relación parental, ¿no? En relación a niños, niñas y adolescentes. Eh, y esto tiene un impacto, más allá de que ha producido obviamente en todas las personas el impacto debido al aislamiento, como regla general, y sobre todo unido al factor tiempo. Reitero lo del factor tiempo porque quizás un aislamiento como fue el primer decreto en la primera vigencia hasta el 31 de marzo, hubiera sido una situación, digamos, excepcional, pero obviamente dentro de lo normal o previsible. Acá la particularidad es el aislamiento más el tiempo, porque si lo comparamos con otras legislaciones u otras sociedades, ese tiempo ha sido bastante más prolongado que en otras sociedades o en otros países. Entonces, esa vinculación también es importante por el impacto, las consecuencias que va generando en sí el aislamiento y como consecuencia de eso, el tiempo o la prórroga de ese tiempo. Y en las relaciones paterno-filiales tiene importancia, porque si nosotros hacemos una distinción, en primer lugar, en el ámbito de las relaciones de familia, de las consecuencias que ha provocado o que puede provocar el aislamiento en relación a niños, niñas, adolescentes, ya hay una primera distinción entre la situación de niños, niñas, adolescentes y los mayores de edad. Digo los mayores de edad porque, como todos sabemos, el aislamiento, como regla general, sin perjuicio de las excepciones, genera situaciones en donde los mayores de edad, aún en situación de aislamiento, en cualquiera de estas etapas y en cualquiera de estos lugares, podrían salir desde siempre, para comprar cosas que tienen que ver con la comida, farmacia, etcétera, ¿no? O aspectos esenciales, digamos. Con lo cual, de alguna manera, el mayor de edad tiene o puede tener, en estos 120 días que ha pasado hasta acá, la posibilidad, excepcionalmente, obviamente, de salir de ese aislamiento o confinamiento que ha provocado esta situación. Y en ese escenario de los mayores de edad, fíjense que allá por fines de abril, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pretendió establecer una distinción respecto de los mayores adultos, en razón de el riesgo o el mayor riesgo que podía provocar la situación de la salida, pretendiendo de que los mayores adultos, para salir en estas circunstancias excepcionales a comprar servicios esenciales, deban pedir una autorización especial a tal efecto.
con lo cual implicaba una restricción absoluta, y imposibilitando en principio aún para las salidas de la compra de servicios esenciales. Eso recordarán ustedes que ha tenido todo un impacto desde el punto de vista de los medios y la opinión pública, en la cual, por suerte, en la cual por aplicación de la Convención de Derechos Humanos de los Mayores Adultos, se alertó acerca de una discriminación respecto de esta situación, en el sentido y sin perjuicio del mayor riesgo, y sobre eso estaba basado el aspecto de la restricción, no podía exigirse por parte del Estado esta autorización especial para salir a realizar las compras esenciales. Eso lo que provocó es que finalmente esa propuesta no sea implementada, marcando esta igualdad respecto de los mayores, sin hacer distinción respecto de edades, y por lo tanto, un mayor adulto, por elevada que sea su edad, y sin perjuicio de los cuidados personales que pueda tener cada persona individualmente, tendría el mismo régimen que una persona de 25 o 30 años, para salir en estas circunstancias excepcionales. Lo cual, digo, fue un impacto positivo porque se estableció o se trató de establecer una diferenciación en razón de esta circunstancia, llevando a un aislamiento mucho más exigente en ese sentido. ¿Por qué hago esta distinción? Porque justamente ahora cuando pasamos a niños, niñas, adolescentes, es decir, a personas que no han cumplido la edad de 18 años, nos encontramos con que de ese sector de personas es el que mayor impacto ha tenido. Porque el niño o niña adolescente, en principio, y sobre todo si nos vamos hacia atrás, ni siquiera salía para estas situaciones. Con lo cual, si nosotros vemos las distintas edades, en esta diferencia de menores de edad, o niño o niña adolescente, y mayores de edad, el aislamiento ha tenido un impacto mucho mayor respecto de niños, niñas y adolescentes, como regla general, digamos, en ese sentido. Y por lo tanto hay muchas situaciones en estudios ya publicados de que hay niños, niñas, adolescentes que aún en estos 120 días, o casi 120 días, ni siquiera han salido de su casa. Dato que es importante porque acá nos lleva a una consecuencia o un efecto respecto de la niñez colateral, digamos, respecto de la pandemia, provocado específicamente por el aislamiento, porque más de 60 días hace en la cual estudios, sobre todo internacionales y aún nacionales, han advertido las consecuencias sobre la salud psíquica de los niños, niñas, adolescentes que están aislados. Y acá también hay que diferenciar las edades, porque no es lo mismo un chico de 2 años, 3 años, en la cual su percepción respecto de este aislamiento es neutra, respecto de una persona de 9, 10, 11 o 12, 13 años. Ese impacto científicamente está demostrado que respecto de esa edad, sobre todo preadolescencia y adolescencia, tiene un impacto el aislamiento, ¿no? Tiene un impacto o una consecuencia mucho mayor que respecto a otras personas. Digo otras personas porque aún los mayores de edad, y todos sabemos las consecuencias de muchos mayores de edad de situaciones que le ha generado este aislamiento. Y imaginemos en este sentido respecto del niño en este contexto. Eso, sin embargo, en estos 120 días no se ha judicializado respecto de la posibilidad de salidas. De salida en virtud del aislamiento, no de otro aspecto que vamos a ver enseguida, que tiene que ver, que quizás lo que más se ha judicializado en este punto, que es lo que tiene que ver con el régimen de comunicación y contacto con los padres no convivientes. Pero eso es un aspecto específico. Estamos hablando en general sobre las consecuencias del aislamiento. No ha habido ninguna presentación judicial respecto de la posibilidad de que un niño pudiera salir en determinadas condiciones en virtud de las consecuencias que esto podría acarrearle el aislamiento en sí mismo. Solamente hay un caso registrado en Capital Federal, allá por abril,
que precisamente, respecto a un niño de 11 años, que precisamente se ha beneficiado a un niño de 11 años, pero la judicialización estaba dada en razón de la discapacidad. ¿Por qué digo de la discapacidad? Porque en realidad el planteo judicial era que los progenitores fueron a la justicia diciendo que el impacto que producía el aislamiento respecto de ese niño extremo de no poder salir, obviamente, provocaba consecuencias irreversibles respecto de la discapacidad que él tenía, y en virtud de ello solicitaba que pudiera salir en determinadas condiciones y horas diariamente. La justicia, con buen criterio, autorizó a que un progenitor, a la vez, todos los días, entre las 10 de la mañana y las 12 de la mañana, pudiera salir a la recreación fuera de la casa. Pero esa medida judicial estaba fundada en la discapacidad, no en la condición de niño. Es decir, acá nos juntamos o nos vemos con dos grupos de vulnerables, como niño o niña adolescente en sí mismo, porque tenía 11 años, y la vulnerabilidad en razón de la discapacidad. En ese sentido, la sentencia judicial estuvo focalizada en la discapacidad y las consecuencias que generaba ese encierro. Y destaco esto porque en realidad fue en razón de la discapacidad, que a su vez coincidía que era un niño de 11 años. Pero sacando esta situación, no ha habido planteo judicial en este sentido, lo cual me parece importante, y a medida que van pasando los días, y en determinadas regiones y zonas, sobre todo en el AMBA, o digamos, digo donde es más restrictivo, porque por ahí en zonas geográficas de algunas provincias o algunas ciudades o localidades, donde en general no hay transmisión comunitaria y están en fases más avanzadas, digamos, esa situación de salidas puede resultar mucho más habitual, si bien no exactamente una situación normal, pero no un aislamiento total. Pero lo que es Capital Federal y el conurbano bonaerense tiene un impacto importante respecto a esta situación porque hay muchos niños que no han salido o han salido excepcionalmente, estamos hablando dentro de estos 120 días. Y esas consecuencias irreversibles científicamente ya fueron advertidas porque va a generar un aspecto que tiene que ver con el impacto de la salud psíquica. Digo un impacto de la salud psíquica porque nosotros hace 120 días, cuando se habla de la pandemia, tanto en los medios como en los decretos de necesidad de urgencia, en las resoluciones ministeriales en todos los aspectos y que tiene que ver en este caso con la niñez, se ha asociado exclusivamente a un aspecto de la salud que es la salud física, que obviamente tiene que ver con la transmisión y la posibilidad del virus y la transmisión desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Pero fíjense que la Organización Mundial de la Salud, desde siempre, y todas las definiciones de salud, comprenden la salud física y la salud psíquica. Y acá no hay un grado de importancia mayor de una respecto de otro. Digo, el concepto de salud mundial, no solamente acá en la Argentina, sino concepto mundial, está focalizado hacia el concepto de salud física y salud psíquica. Y en ese aspecto, el impacto en niños, niñas, adolescentes, que además respecto de la salud física es el que menos incidencia tiene, si vemos los contagios, que está focalizado más hacia mayores, yo creo que las consecuencias de la pandemia van a ser menor en los niños, niñas, adolescentes que las consecuencias del aislamiento como consecuencia o como efecto de la salud psíquica. Es decir, el impacto de la salud psíquica en niños, niñas y adolescentes yo creo que va a ser mucho mayor que el impacto de la afectación desde el punto de vista de la salud física como consecuencia de la pandemia. Y eso es importante porque en el futuro esas consecuencias, esos efectos o daños van a ser irreversibles y quizás den lugar a planteos judiciales respecto de situaciones que se pueden llegar a canalizar como en cuotas alimentarias
en relación a rubros como tratamiento psicológico. Yo creo que ahí van a empezar a aparecer muchos aspectos o efectos, digamos, derivados de este aislamiento, en la cual muchos niños, niñas, adolescentes, estamos hablando post pandemia, van a tener que someterse a tratamiento psicológico y sobre todo en el tiempo, si vamos extendiendo, y hasta hoy no hay una situación previsible en el corto plazo de terminar con este aislamiento. Entonces, en los niños, niñas, adolescentes, tiene un impacto mucho mayor porque continúa y va a seguir continuando ese aislamiento en sentido mucho más influyente que respecto de un mayor de edad. Yo creo que en lo que tiene que ver, digo, con las cuotas alimentarias, donde más puede llegar a aparecer el rubro de la cuota alimentaria respecto de tratamiento psíquico. Pero no hay amparos respecto de cuestiones de pedidos para esta situación y autorizar con los protocolos y las medidas pertinentes la posibilidad de salidas de niños, niñas, adolescentes. Digo de salidas niños, niñas y adolescentes porque en relación a otro aspecto que vamos a ver enseguida específicamente en relación al régimen de comunicación y contacto, que es lo que más se ha judicializado, respecto de niños, niñas, adolescentes cuyos progenitores conviven o que solamente tiene un progenitor, ni siquiera tiene lo que tienen otro grupo de niños que cuando los progenitores no conviven, a través de los planteos judiciales que se han dado, tienen la posibilidad de trasladarse de un hogar a otro y en consecuencia ahí superar esto del aislamiento, digamos, extremo. Con lo cual, estos niños cuyos progenitores conviven, hay muchos de estas situaciones que directamente, en virtud de los progenitores o en virtud del mismo niño, están en un aislamiento casi absoluto y prolongado en el tiempo. Yo creo que ese impacto hay que verlo y analizarlo porque quizás la no judicialización tiene que ver con el hecho de que siempre se lleva a la justicia un interés más bien de los conflictos de los representantes legales más que un interés del niño. Y esto quizás si nosotros tuviésemos una implementación efectiva de, por ejemplo, lo que tiene que ver que el niño sea parte en el proceso y en consecuencia pueda tener, por ejemplo, un abogado, quizás estas cuestiones sean llevadas al proceso autónomamente como legitimación activa, digo, independientemente de los progenitores, porque muchas veces los progenitores, incluso en la buena fe, no tienen por qué saber el impacto o las consecuencias que eso le va a generar. Pero bueno, lo cierto es que por una u otra razón, esa judicialización todavía no se ha dado en ese contexto, digamos, de importancia o de trascendencia de lo que puede producir o provocar el aislamiento. Y ese interés individual es importante destacarlo porque muchos de los derechos del niño en general, con esta pandemia, y en la judicialización se ha visto, en las causas judiciales que involucran a niños o niñas adolescentes, la participación del niño es menor que antes. Es decir, un poco como que se ha retraído, en razón de la pandemia, la participación del niño. Digo esto porque en abril, a 20 días, 25 días del 19 de marzo, es decir, el primer periodo de la época de la pandemia, el Comité de Derechos del Niño se pronunció respecto de esta situación diciendo que los estados, cuando dicten medidas, acciones, resoluciones, leyes, en virtud de la pandemia, y estamos hablando a principios de abril, cuando era una situación que estaba en una situación, se puede decir, de pico esto, ¿no? En relación al mundo, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño decía que los estados, digo lo del comité porque, como sabemos, dada la constitucionalización nuestra y la jerarquía constitucional, todo el control de constitucionalidad y convencionalidad comprende todos estos aspectos, destacó de que de ninguna manera estas medidas o acciones dictadas por el Estado, sea judicial o administrativa,
puede implicar la suspensión o la restricción de los derechos y garantías de los derechos humanos de los niños, derivado de la Convención de los Derechos del Niño y de todas las leyes que en consecuencia se dicten. ¿Qué quiero decir con esto? Que expresamente se estableció que la pandemia no es una justificación para restringir un derecho del niño. En este caso, de este derecho que estoy hablando de la participación, es importante porque esa participación, digamos, abre camino a todo en un expediente judicial, sobre todo en sus distintas variantes, de tener un patrocinio letrado, a ser oído, o a participar, etc. Y en consecuencia de eso sí es importante destacar que en estos 120 días es como que el niño ha tenido menos participación del que ya tenía, ¿no? Con lo cual eso también profesionalmente es importante alertarlo para los planteos judiciales en razón de esas circunstancias. Hace ya un tiempo la Suprema Corte de Buenos Aires autorizó por videoconferencia la posibilidad de que el niño pueda dar su testimonio, su voluntad, en distintas situaciones, como el régimen de comunicación y contacto, en los casos judicializados. Y es cierto que ahí también se abrió todo un problema que habrá que verlo desde el punto de vista, digamos, con un protocolo, cómo solucionar para que ese niño, en virtud del aislamiento, no tenga una influencia determinante del progenitor o referente afectivo que está a su lado para expresar su voluntad. Es decir, ahí habrá que controlar que el tribunal, cuando tiene esa videoconferencia con el niño, en razón del aislamiento, obviamente, está con un progenitor. Y entonces, ahí el protocolo es importante porque hay que ver que esa voluntad realmente no esté inducida o controlada y no sea libre en razón de estas circunstancias. Pero eso en todo caso habrá que avanzar con protocolos y medidas para que no sea una voluntad meramente formal y se vea viciada en razón de estas circunstancias. Pero digo, lo que sí hay que avanzar en esto claramente es que el niño tiene que participar en estas distintas situaciones o problemáticas en las cuales se ve involucrado. Y estos derechos del niño no son intrascendentes cuando hablamos de la restricción y no participación en razón de la pandemia, porque también fines de abril, en Capital Federal hubo un caso y que grafica mucho esto de los intereses en juego, de que no son llevados muchas veces acá los intereses del niño, y sobre todo en razón de la pandemia, porque hay dos aspectos, administrativo y judicial. La parte administrativa que quería resaltar primero es que fíjense que todos los decretos de necesidad y urgencia del 19 de marzo, pasando por todas las resoluciones ministeriales referidos a niños, niñas y adolescentes, hablan del interés superior del niño y en ninguno de los decretos y en ninguna de las resoluciones hablan de la participación del niño. Un dato ideológico interesante, porque fíjense cómo el Estado determina cuál es el interés superior del niño a través de un concepto abstracto. En el caso, por ejemplo, podemos ver el régimen de comunicación y contacto, lo que era antes más estricto, más riguroso, ahora tiene una semana y una semana un progenitor u otro. Que como principio general puede ser válido, pero fíjense que el Estado determina respecto de todos los niños y niñas adolescentes de la Argentina, el interés superior del niño es que esté con una semana con un en el periodo de pandemia, una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor. Ese interés superior del niño es importante advertirlo, que no es el concepto de la convención, porque la convención y la ley 26061, que rige el derecho de la niñez, ley integral de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el artículo 3, cuando habla del interés superior del niño, dice que el interés superior del niño es la máxima satisfacción de los derechos del niño involucrado en ese caso. Entre otros, dice el centro de vida, el derecho a ser oído, el derecho a la participación, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que tiene que quedar claro es que para yo determinar, en términos convencionales, el interés superior del niño, tengo que ver cuáles derechos están ahí involucrados, porque dice que el interés superior del niño se va a rellenar, valga la expresión, con
la satisfacción del máximo de los derechos que en ese caso estén involucrados. Para lo cual yo tengo que traer al proceso ese interés individual. Porque yo no puedo determinar en abstracto y en forma teórica ese interés superior al niño, porque justamente es la superación del viejo sistema romano de que el interés superior al niño se determinaba al Estado a través de la figura del pater familia, que después fue el Estado, la sociedad y la familia a través de la responsabilidad parental, diciendo qué es lo que era más inconveniente, qué era lo más conveniente independientemente de la participación del niño. Bueno, ese eje claramente la Convención de los Derechos del Niño ha cambiado en sentido teórico, porque si vamos a la práctica ahora y decimos que ese interés superior al niño lo va a determinar un decreto de necesidad de urgencia para todos los casos, o una resolución ministerial, entonces estamos en un concepto totalmente paternalista que no condice con estos derechos y garantías. Y entonces voy a la parte judicial, digo, de este caso que se dio para que se vea claramente cuando estamos hablando de las consecuencias que produce el aislamiento para que yo pueda llevar los derechos ahí involucrados, y en todo caso se debatirá sobre eso, y no otros derechos, porque a fines de abril se dio en Capital Federal un caso en el cual una enfermera, que como todos sabemos, obviamente por ser un servicio esencial del 19 de marzo, prestaba relación laboral, un hospital o sanatorio, donde trabajaba, una enfermera que se presentó a la justicia pidiendo una licencia laboral, porque ya trabajaba 8, 10 horas por día, en razón de que era una familia monoparental, es decir, ella era la única progenitora, no tenía el niño de 5 años, no tenía el otro progenitor y ningún referente afectivo para dejarla. Entonces lo que ella pedía era una licencia laboral, en razón de ser un servicio esencial, obviamente el servicio de salud, porque no tenía con quién dejar a cargo al niño de 5 años todos los días durante 6, 7, 8, 9 o 10 horas. En el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara del Contencioso Administrativo y Tributario no hizo lugar a la licencia en virtud o haciendo hincapié en el servicio de salud y por lo tanto la necesidad de que esta enfermera esté en el servicio de salud en razón de la pandemia, todo bárbaro desde ese punto de vista, pero lo que es interesante acá es que entonces, ¿qué hacemos con el chico de 5 años? Y en ese caso, lo que la justicia dijo, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, que le dé la opción de que deje en un lugar institucionalizado en general o de algunos lugares que tiene la ciudad, públicos. Es decir, fíjense que la Convención de los Derechos del Niño establece que la institucionalización del niño y la separación, ya sea provisoria, en este caso obviamente, no definitiva, diario, durante 6, 7, 8 horas, es la medida de último recurso. Fíjense que acá el tribunal estableció como medida de primer recurso. ¿Por qué? Porque el objeto de la litis era otro. Nunca se trajo al proceso los derechos del niño. Digo los derechos del niño porque fíjense el impacto que tiene respecto de este niño de poder quedar con tercera persona, institucionalizado. Todos hemos vivido ya hace 90 días, 100 días, el impacto que tenía primero en las cárceles, respecto de todo ese fenómeno que se dio, que se iba a liberar a personas que estaban en la cárcel, porque justamente en razón de la pandemia, la transmisión del virus es mucho más importante en esa zona, esos lugares, digamos, de concentración, y se dio todo el debate que en la opinión pública todos saben. Después de eso apareció el tema de los hogares de los ancianos. Toda la problemática, siempre derivada en razón de la pandemia, ¿no? De concentración de mayores adultos, en este caso respecto de contagios que se dieron tanto en Capital Federal como en conurbano, respecto a estos lugares, con todas las consecuencias que todos sabemos. Bueno, es decir que tiene una gravedad o un impacto mayor esta concentración, más allá del sentido normal, de lo que es la institucionalización,
el impacto que produce la pandemia. Fíjense que respecto de este niño, la solución fue, en periodo de pandemia, dejar los 6, 7, 8 horas en lugar público, en una situación comunitaria. Es decir, si yo analizo por donde analice los aspectos, las cuestiones que estén involucrados, si un abogado, ni hablar un abogado del niño, que hubiera intervenido en el proceso y hubiera traído al proceso alguno de estos derechos, yo estoy seguro que el juez no puede resolver lo que resolvió. Ahora, el problema es que uno lee la resolución judicial y nunca nadie invocó esos derechos. Y vuelvo a repetir, era un contencioso administrativo tributario. Imagínense, si no tiene un abogado del niño, ¿cuáles van a ser los derechos del niño? Ahora, el problema ahí, digo el problema porque el profesional o el abogado lo que tuvo que haber patrocinado ahí era al niño. Y lo secundario tuvo que haber sido la licencia laboral. Lo secundario porque, digo, al impacto que produce, o yo demuestro que produce que un niño de 5 años tenga que quedar en un lugar institucionalizado todos los días, el resultado final lógico es decir, bueno, no, entonces tiene que tener una licencia. Porque si la progenitora, como correctamente dijo la enfermera, no tiene otro progenitor, ni tampoco un referente afectivo, que es importante, porque digo, bueno, yo tengo un abuelo, un tío, entonces en ese caso tal. No, en el expediente se demostró que no podía dejar nada a nadie. Consecuencia de esto es que justamente la resolución judicial lo que dice que lo institucionaliza al niño. En este ejemplo judicial lo que quiero decir es, fíjense cómo algo que parece obvio, que no lo es, cuando hablamos de los derechos del niño, no aparece. O sea, todos estamos de acuerdo, la convención de los derechos del niño, eso, ¿quién discute eso? Nadie. Ahora, cuando vemos la aplicación práctica, en el proceso, obviamente el niño ni es parte, ni mucho menos tuvo un abogado, y a lo mejor la madre, en la buena fe, si hubiera estado asesorada e informada, se presentaba por otro lugar. Consecuencia de eso es que no tuvo, porque focalizó la temática respecto, obviamente, de la licencia laboral. Y en la licencia laboral se analizó mucho el tema del servicio esencial. Es decir, todo válido esto, desde el punto de vista del análisis que se hizo, etc. Pero no se trajo al proceso el derecho fundamental en este caso o en esta situación. Y esto es muy común en los casos quizás que sí más se han judicializado en relación de la pandemia y en relación de lo que provoca el aislamiento, es cuando los padres o progenitores no convivientes, separados, ya sea que han sido cónyuges, convivientes, padres extramatrimoniales, etcétera, que por distintas razones no conviven, se han presentado en la justicia para ver cómo sigue, a partir del 19 de marzo, cómo sigue todo lo referente al régimen de comunicación y contacto. Estamos hablando de forma personal, no en forma virtual, que no. Han habido muchas resoluciones judiciales que han ordenado el régimen de comunicación virtual. No, estoy hablando del régimen de comunicación personal en el sentido de cuál es el impacto claro que ha producido en virtud del primer decreto de aislamiento obligatorio, preventivo y social y obligatorio, porque en ese primer decreto, si bien estaban como excepción los niños y niñas adolescentes, había planteado dudas qué pasaba con el régimen de comunicación y contacto que habían pactado los padres anterior al 19 de marzo, o había resuelto la justicia ordenando, digamos, un determinado régimen de comunicación y contacto. Es decir, el aislamiento, obviamente, produce el hecho, la imposibilidad que sea trasladado de un lugar a otro, y entonces ahí esa judicialización es mayor. Esa duda que provocó en realidad hizo que al otro día el Ministerio de Desarrollo Social dictara una resolución en la cual establecía de que no, los niños, niñas, adolescentes están dentro del principio general y el traslado debía ser o podía ser en 3 casos, que eran la situación excepcional. Cuando al momento del hecho, es decir, el 19 de marzo, el niño o niña adolescente no estaba en su centro de vida
o estaba con un progenitor o referente afectivo que no era el que debía estar, entonces se le autorizaba al traslado a su centro de vida, pero por única vez. Y se decía por una sola vez. Es decir, que no se podía cumplir con el régimen de comunicación y contacto habitual o común. La segunda excepción era cuando el progenitor o referente afectivo que estaba a cargo del niño en ese caso, por cuestiones de trabajo, y tenía que ir a trabajar, podía entonces llevarlo con el otro progenitor o referente afectivo. Y la tercera excepción era cuando por razones de salud el que estaba a cargo, al momento del hecho, podía trasladarlo respecto del otro progenitor. Pero eso lo que dejó claro era que quedaban suspendidos provisoriamente todo lo que tiene que ver con el régimen de comunicación y contacto, porque implicaría el traslado físico, no solamente del niño, sino del tercero además que ocasione esto, y por lo tanto quedaba suspendido. Y en realidad esa fue el primer caso que se produjo al otro día del primer decreto, el primer caso de judicialización del régimen de comunicación y contacto, precisamente en la provincia de Buenos Aires, en el departamento judicial de San Isidro, porque un progenitor se presentó en vigencia del decreto al otro día y dijo, no, acá tiene que cumplirse el régimen de comunicación y contacto que se ordenó judicialmente antes del 19 de marzo. Y lo que quería era que se efectivice ese régimen de comunicación y contacto. Ahí en ese caso, el juzgado o el juez estableció de que regía el decreto de aislamiento y por lo tanto el régimen de comunicación y contacto que había sido ordenado judicialmente quedaba suspendido. Esa resolución me parece atinada porque era 48 horas después del decreto de necesidad de urgencia. Hoy sería improcedente totalmente. Digo improcedente totalmente porque la vigencia de un decreto, en lo que estamos hablando de los derechos del niño y las consecuencias que produce el aislamiento, yo creo que el carácter excepcional, justificado, podía haber estado en la primera etapa. Recuerdan que el decreto fue del 19 de marzo al 31 de marzo. Y en consecuencia ahí la excepcionalidad podía estar justificada en decir, en lo que estamos hablando, bueno, todo el régimen de comunicación y contacto, esta semana o estos 10 días queda suspendido. Hasta ahí me parece razonable en virtud de la problemática, obviamente. Ahora, a partir del 1 de marzo, del 1 de abril, hasta acá con más razón, me parece que cualquier situación de régimen de contacto o comunicación que se tenga que debatir respecto de esta situación, ya es improcedente referenciar los decretos de necesidad de urgencia o una resolución ministerial, sino en realidad la Convención de los Derechos del Niño y todos los derechos que en este caso estén involucrados. Digamos, a 120 días no podemos resolver una cuestión de fondo respecto de esta cuestión en relación a lo que dice un decreto. Digo a lo que dice un decreto porque después, como ustedes saben, allá por abril se ha flexibilizado, que sería el actual régimen, a través de un decreto diciendo que bueno, que en realidad respecto a los progenitores que están separados, el niño va a estar una semana con un progenitor y una semana con otro progenitor, con el otro. Como criterio general puede ser válido, pero no absoluto, porque de hecho la diversidad de modelos familiares, la diversidad de zonas geográficas y de circunstancias fácticas de cada uno de los casos, impide establecer un régimen único de una semana y una semana. De hecho, el mayor caso de judicialización que se ha dado en estos 120 días respecto de la niñez tiene que ver con el régimen de comunicación y contacto, porque en este caso hay un montón de variables que ya exceden de la posibilidad de que en un decreto, o si fuera el caso una ley, no podría abarcar o comprender todo y cada uno de los casos. Es más, este último decreto que digo, incluso a pocos días de vigencia, ya por fines de abril, en Capital, un juez declaró la inconstitucionalidad del decreto de una semana y una semana. Yo creo que esto de una semana es válido como principio general y me parece razonable. Ahora,
aplicar eso a todo y cada uno de los casos, no, porque primero, desde el punto de vista geográfico, ya hay una diferencia esencial en este punto. No es lo mismo un régimen de comunicación y contacto de un niño o niña adolescente con su progenitor que esté en la zona de contagio y transmisión comunitaria muy activa, como el AMBA, a que si está en una provincia donde no se registran casos. Ahí el régimen de comunicación y contacto, digo siempre en forma personal, ¿no? Debería ser cuasi normal, aunque no sea normal exactamente. Distinto es en Capital Federal o en el conurbano bonaerense si yo pretendo establecer un régimen de comunicación y contacto respecto al otro progenitor. Ahí va a tener geográficamente una distinción en razón de estas circunstancias geográficas. Aún dentro de una misma jurisdicción o localidad o ciudad, vamos a suponer Capital Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún así yo no puedo establecer tampoco como regla general única, porque si los progenitores, caso que lo han habido, digo judicialmente, viven a 3 cuadras, ese régimen de comunicación y contacto puede ser mucho más fluido, porque ese traslado de 3 cuadras es como salir ahí a una cuadra y estar. A diferencia de otros casos en los cuales yo tengo que trasladarme, digo, dentro de la ciudad de Buenos Aires, 100 cuadras o 150 cuadras. Ahí ya es distinto. Entonces ahí a lo mejor ese régimen de comunicación y contacto puede ser más temporalmente, digamos, distinto respecto de la fluidez en relación a uno que está a 3 cuadras. O uno que está en Capital Federal, caso judicial estoy hablando, y otro en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, o en una localidad de la provincia de Buenos Aires, también hay una distancia, lo que provoca el traslado, puede resultar mucho más complejo. Entonces tendrá que verse los protocolos y las circunstancias de ese caso particular. Quizás la diferencia, el impacto mayor que pueda tener para efectivizar esto hoy sea de una provincia a otra. Ahí será mucho más difícil. Y hoy imposible hoy, si yo quiero establecer un régimen de comunicación o contacto de forma personal respecto de personas que viven en distintos países. Si yo quiero efectivizar hoy un régimen de comunicación y contacto con el progenitor que vive, no hablemos de Europa, hablemos de Paraguay, o que vive en Perú y tiene judicialmente casos donde tiene un régimen que cada 2 meses o 3 meses, bueno, eso hoy es imposible. ¿Y por qué digo imposible? Porque excede la temática del derecho interno en cuanto a la relación familiar, sino que tiene que ver por la imposibilidad desde el punto de vista de traslado y de circulación, en este caso claramente por vía aérea, en la cual no hay posibilidades fácticas. Entonces ahí también la diferencia va a ser concretamente distinta a otro caso. Por eso, todos tienen componentes o particularidades que no puede quedar reducido a una situación hoy general o abstracta, y eso es lo que ha provocado el mayor número de judicialización, en este caso respecto al régimen de comunicación y contacto. Y ahí también la variedad es importante porque muchas veces el niño en esa participación ha expresado su voluntad que no quiere salir. Y esto también es un dato importante, porque puede suceder que el adolescente no quiera, en razón del miedo que le genera esta circunstancia o el traslado, o porque cuando va con un progenitor, ese progenitor en realidad no tiene los recaudos, las medidas, se ve con 5 personas, con 6, 7, 8, 10, y entonces digo, no, yo en realidad quiero preservarme en ese sentido. Bueno, en ese caso es importante, por eso digo, la participación del niño, porque lo llamativo de esto es que hay muchas resoluciones judiciales, no todas, obviamente, que han ordenado uno u otro caso del régimen de comunicación y contacto, semanal o no semanal o lo que sea, sin intervención del niño. Eso lo que me parece es imposible hoy y siempre, ¿no? Pero digo, sumando hoy además de los derechos del niño, de que en razón de la pandemia un adolescente puede expresar su voluntad de no querer trasladarse. Por acá el tema es que el niño es el que se tiene que trasladar.
más allá de la persona que lo lleva eventualmente o lo puede llevar. Y entonces acá también el impacto que puede tener esta circunstancia de la pandemia es mucho más importante para preguntar al niño respecto de esta situación o de la secuencia, porque a lo mejor dice, bueno, yo quiero tener contacto con mi padre, con mi madre, pero en lugar de tener cada 4 días o 7 días, quiero tener cada 20 días. Razón de esto porque yo tengo miedo de salir o no quiero salir. Y en un adolescente de 14 años, 15 años, si expresa esa voluntad y es genuina, yo creo que debe prevalecer. Porque como yo como Estado le puedo obligar a esa persona en esta circunstancia, y siendo un derecho de él, del niño, obviamente, a hacer algo en contra de su voluntad. Por eso digo, todas estas aristas son importantes desplegar o analizar para ver todos los aspectos o cuestiones que están involucrados, y que en ese caso el profesional, el abogado, tiene que llevar al proceso y plantearlo, más allá que sea un abogado de parte de los progenitores, eh, esta intervención o esta participación del niño para determinar el juez lo que resuelva o lo que considere más pertinente de acuerdo a la prueba y a las circunstancias del caso, ¿no? Estos serían algunos aspectos entonces respecto de esta temática. No sé si les parece, podemos abrir a preguntas o a dudas que puedan tener. Excelente charla, muy práctica, y aspectos sumamente interesantes, ¿no? Que por ahí no se tienen Sí, en sí, cuenta la importancia de esa exacto. perspectiva, como cuando decimos también con el tema de la perspectiva de género, que muchas veces el Exacto. fallo hubiera sido diferente si se Exactamente, hubiese... exactamente. Sí, 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 exactamente, sí, Increíble, sí. sí, es la gran diferencia, ¿no? Y es el plus Ujú. que como abogados tenemos Sí, para dar vuelta a un resultado. Acá, exacto. a ver, mm, ¿alguien quiere hacer alguna Ahí pregunta? hay varios fallos y comentarios que están subidos en un grupo de Facebook, que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Ahí subimos muchos fallos y comentarios publicados y no publicados, digamos, en ediciones jurídicas, o que lo subimos al grupo, y en razón de la pandemia y de la niñez hay muchos fallos que pueden bajarlo, digamos, por PDF. Es un grupo de Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Sí, Sí, perdón. sí, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la verdad que estuvo muy claro, pero bueno, si alguien tiene algún caso por ahí que amerite alguna consideración o quiera compartir alguna experiencia. Ujú. Dice, como dice, el gran problema es Claro, cuando nos encontramos con un niño que no puede manifestar su voluntad. exacto. Sí, cuando no puede manifestar su voluntad hay otros derechos, porque no hay que reducir los derechos del niño al derecho a ser oído. Es decir, el derecho a ser oído es un derecho. Por eso yo les decía en este caso, fíjense, el caso de la enfermera. Acá hay otro derecho que en el proceso tuvo que haber traído, en el caso tenía 5 años, digamos. Entonces su voluntad puede ser más relativa respecto de un adolescente. Sin embargo, en el proceso se puede haber traído el hecho que la institucionalización establecida en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 es la medida de último recurso del Estado. Este es un derecho del niño, que no tiene nada que ver con el derecho a ser oído. Por eso digo, a veces uno, cuando habla del derecho del niño, o los derechos del niño y la participación, o hay muchas resoluciones judiciales que ustedes habrán visto que dicen, bueno, cuando uno pide abogado del niño, dice, no, ¿para qué vamos a designar? Dice el tribunal. Abogado del niño si el niño ya fue escuchado. Y es un error conceptual porque se asocia la idea como si el derecho del niño fuera el derecho a ser escuchado solamente. Ese es un derecho. El derecho a la información también. Exactamente, sí, 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 sí. Que requiere previamente para ejercer un derecho. ¿Qué otra pregunta? A ver,
o alguno que quiera compartir algún comentario, alguna experiencia ¿Algún de estos caso? días. Claro. O en el resto de las provincias, que por ahí sería interesante, fuera de la provincia de Sí. Buenos Aires, alguna experiencia. Porque depende mucho de las jurisdicciones con respecto al tema de la feria también. Claro, claro, si se está trabajando. Acá una doctora que dice el derecho a la defensa técnica, exactamente Claro, claro, sí, lo sí, que sí. Y es decíamos que ahí, recién, que sucede enormemente con los temas de violencia y con los temas de género, ¿no? sí, 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 sí. Que ahí recién va a aparecer la temática de los derechos, ¿no? Claro, dice, parece absurdo que prosperó la institucionalización, claramente. Sí, hubiese Y sido claro, completamente distinto el fallo, completamente. claro, claro, claro. Pero lo llamativo de esto es que en el expediente nunca se trajo al proceso eso. Por eso es importante, por eso decimos esto, porque eh, no es que el tribunal dijo, no, no, este no es un derecho, o le doy prioridad a otro derecho. No, no, al proceso nunca se trajo. No Ahí se ve existió. claramente cómo. Exactamente, Claro, exactamente, no se tuvo esa perspectiva, en absoluto. exactamente, en absoluto, exactamente. Esto de la perspectiva me parece que es clave. Este, ¿qué más? Bueno. ¿Usted considera que aún desde el aislamiento social preventivo y obligatorio es viable, de acuerdo a las circunstancias del caso, permitir que se efectivice la comunicación oportunamente acordada antes de la pandemia, fundándonos en el interés superior del niño? No, indudablemente en razón de la pandemia, cualquier acuerdo previo u orden judicial decretada antes del 19 de marzo debería ser revisada. ¿Por qué digo esto? Pues yo no puedo aplicar un régimen, si yo hice un acuerdo, en el mejor de los casos, fines de febrero de este año, ¿no es cierto? Yo lo hice en circunstancias absolutamente normales. Entonces, hoy eso yo no lo podría aplicar, o sí, digo, puede ser, pero lo que quiero decir es que yo no podría exigir absolutamente por el hecho de que nosotros en febrero hicimos un acuerdo en estas circunstancias, porque acá claramente lo que hay que destacar es que en razón de la pandemia ha habido una variación de hecho fundamental y trascendente. Y entonces habrá que ver en ese caso cómo yo implemento. Lo que yo tengo que garantizar es que ese régimen de comunicación y contacto se efectivice. No ese que ellos firmaron exactamente o pudieron haber firmado, sino de no suspender. Porque fíjense que también acá, en el tiempo sobre todo, y acá a 120 días, tiene que ver con otro derecho de la Constitución, de la Convención, no intrascendente, que dice que la separación del niño respecto de sus progenitores, provisorio definitivamente, tiene que ser por el menor plazo posible, porque el mayor plazo va produciendo además una separación desde el punto de vista de la relación de afectividad. Entonces, por eso digo, los 10 primeros días no tenía ningún impacto más allá de la circunstancia simbólica, lo que podía ser no verlo por una semana o 10 días. Ahora, hablando a 4 meses, yo no puedo producir y encima indefinidamente diciendo, bueno, porque hay algunas resoluciones judiciales que dicen, queda suspendido el régimen de comunicación y contacto mientras dure la pandemia. Eso es imposible hoy sostenerlo, porque yo no puedo eh, como Estado, establecer la separación del niño con un progenitor hasta que termine la pandemia. Ese es el peor escenario. Lo que yo tendré que ver ahí, cuáles son los recursos y las posibilidades concretas en ese caso para llevar a cabo eso. Y ahí va a depender, en algunos va a ser más continua, otros menos continua, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no puedo hacer es suspender indefinidamente hasta que termine esto.
Interesante acá lo que se plantea también es cuando, cuando se establece el régimen de videollamadas y no se logra la colaboración del progenitor conviviente. Sí, O no sí, se ese es un tiene, problema. porque a mí me ha pasado en estos días de gente que denuncia no tener, tener una sola computadora o no tener computadora y que con el teléfono que tienen no es Sí, posible realizar videollamadas o tienen datos móviles que no les alcanzan. Es difícil a veces esa situación, ¿no? el tema de la conflictividad de los progenitores es un problema adicional en esta pandemia, porque si bien los jueces en algunas provincias, por ejemplo Córdoba, cuando recién empezó el 19 de marzo, instaban, y es otra provincia, los jueces de familia, digo, habían hecho una resolución por la cual decía que instaban a los progenitores que en el periodo de pandemia acuerden de la manera más pacífica la situación de ver cómo se daba este régimen de comunicación y contacto. Obviamente esto es lo deseable y lo loable como principio general, pero no debemos olvidar que hay progenitores que es imposible que se pongan de acuerdo y entonces el juez va a tener que sí o sí resolver frente a esa conflictividad. Ahí no, y más con esto de la pandemia, en algunos casos, digo judicializado, ha sido, por ejemplo, una excusa para el no contacto. Entonces un progenitor le llamó al otro y le dijo, bueno, lo voy al niño hasta que pase esto. También ha sido utilizado esto, digamos, como justificativo, que no lo es, o al revés. En la, acá en mayo también hubo un caso muy interesante que acá fue visto creo más como una perspectiva de género, aunque no expresamente, pero creo que es importante traer acá la perspectiva de género en el régimen de comunicación y contacto. Resulta que una madre se fue a la justicia, tenía dos hijos, tienen dos hijos, y el es separado con el progenitor. Entonces el 19 de marzo, en razón del primer decreto, lo llama el 19 de marzo, esa noche o al otro día, lo llama al progenitor y le dice, bueno, mira, esto, hasta que no pase esto, yo no lo veo más al niño porque está con vos, y si yo por una cuestión de salud no puedo ir, de salud digo, de salud, no salud en este caso Sí, especial, para sino en cuidarse. razón de la pandemia, el miedo, etcétera, dice, yo no lo voy a ver al niño. Hasta ahí parecía un problema de comunicación y contacto. Pero ¿qué pasa? Después de 65, 70 días, que es cuando ella judicializó, que fue a la justicia, eh, y estamos hablando ya hace más de 40 días, con más razón hoy, pero digo, esto pasó hace más o menos a los 70, 75 días del primer aislamiento. La madre se presenta a la justicia y dice, bueno, yo tengo un problema de teletrabajo también. Y se resulta que el progenitor, más allá de verlo o no verlo al hijo, tiene una obligación de cuidado personal, porque acá está involucrado un aspecto de fondo que tiene que ver con el cuidado personal, además del régimen de comunicación y contacto. Entonces él se desligó, porque el 19 de marzo me llamó por teléfono y me dijo, bueno, esto hasta que no pase esto, yo no lo quiero ver. Claro, pero va más allá de verlo, es de ocuparse de ese cuidado personal, porque la madre con esos dos hijos tenía que hacerse cargo las 24 horas de esos hijos. Eso es importante porque detrás de esto a veces está algo que no se plantea en la justicia, digo, detrás del régimen de comunicación y contacto, que es bárbaro desde este punto de vista, como derecho de los padres, del niño, etcétera, sino también el cuidado personal en razón de la pandemia, porque hay personas que viven, vamos a suponer en Capital Federal, que viven en departamentos. Ese aislamiento provoca un plus respecto de tener las 24 horas al niño en ese departamento. Ni hablar si tiene que trabajar por teletrabajo. Y el otro progenitor dice, bueno, hasta que esto pase, me desligo de mis obligaciones. Ahí el juez con buen criterio, por eso digo, eso podría verse como una perspectiva de género, obligó al progenitor, al padre renuente, a llevarlo una semana a su casa, una semana y una semana.
pero estaba más allá del régimen de comunicación. Ella dice, hágase cargo de sus 2 hijos, venga a buscarlo o diga quién lo va a buscar, porque usted tiene que estar una semana con él. Sí, fíjense que ahí fue la madre la que fue a la justicia porque el otro progenitor, el renuente, dijo, yo no me hago cargo de esto, aprovechándose esto también de la pandemia, etcétera, etcétera. Obligando en este caso a la madre, diciendo que se ocupe de estos 2 hijos. Imagínense, esto fue ya hace 50 días. Si no hubiese ido a la justicia, seguía esperando. Justamente acá dicen en Pilar, donde dice, vivo en Pilar, las consultas que más llegan son las del régimen de comunicación, pero para iniciar nuevos procesos, los jueces rechazan con fundamento en el decreto 386 y sus respectivas prórrogas. Por ejemplo, el juez de paz de Belén de Escobar tiene coronavirus, entonces está más restringido que nunca. Claro, lógico. Ahí hay 2 cuestiones importantes en razón de esta pregunta. En razón de esta pregunta justamente. Uno desde el punto de vista de la justicia y el otro desde el punto de vista de la gente. Hoy desde el punto de vista de la justicia, de ninguna manera, en el régimen de comunicación y contacto, yo puedo aplicar una feria judicial extraordinaria, ni mucho menos un decreto de necesidad de urgencia que establece un criterio general del interés superior del niño, porque yo tengo que abrir la causa, ver los elementos y determinar en esas circunstancias si en todo caso coincide con que tenga que estar una semana con uno, con otra semana con otro, que puede ser una posibilidad. Pero no de pleno derecho decir yo aplico el decreto de necesidad de urgencia hasta que pase. Porque además no es coherente con la convención ni con la 26061 del interés superior del niño. Yo tengo que analizar todo y cada uno de los derechos y las circunstancias fácticas que están involucradas en esto. Esto desde el punto de vista judicial. Podría haber sido válido ese fallo que dije de San Isidro a los 48 horas del decreto. Ahí sí, porque puedo aplicar un decreto. Ahora, hoy a 120 días para yo resolver un régimen de comunicación y contacto que aplique de pleno derecho el decreto es no entrar a la cuestión. Es totalmente establecer un criterio, un formato totalmente abstracto y teórico, y por lo tanto lo último yo puedo decir que es el interés superior al niño. Y esto unido en la pregunta que muchos abogados lo habrán visto, de que la gente justamente dice, bueno, ahora dice el decreto, se transmite porque la gente que está separada, más o menos se informa, etcétera, en los medios, otro con la situación con los hijos, yo estoy separada, entonces el padre viene o lo ve, o lo que sea, ¿no? La gente está muy arraigado en la gente que dice, bueno, ahora de acuerdo al decreto, tiene que estar una semana con uno y una semana de otro. Con otro. Y cree que eso es así. Y no es así. Eso es si corresponde en el caso y se da esa situación para ellos. Pero lo primero que hay que desactivar en la gente es que crea que esto es obligatoriamente una semana y una semana. Creyendo que el decreto es el que va a establecer un régimen universal para todos los niños y niñas adolescentes de la Argentina. O esto se ha dado mucho respecto del otro progenitor, cuando viene un cliente y le dice, yo quiero ver un régimen de comunicación y contacto, y me dijo el padre, o me dijo la madre, el padre en muchos casos, en situaciones que yo he escuchado, me dice el padre que ahora hay que tener una semana y una semana, uno y una semana otra. Entonces viene el cliente y le dice, doctor, ¿esto es cierto? No, esto no es así. O esto puede ser así. Habrá que ver, dígame su caso. Bueno, no, yo creí que tenía que ser obligatorio porque él me dice tiene que estar una semana con uno y una semana con otro. Esto es lo que hay que tratar de informar a la gente de que cada caso tiene una situación. Entonces, a ver, me cuenta el caso, si esto es encuadrable dentro de esa lógica, sí, esto una semana. Si no, no. Por eso digo, un decreto no puede estar por encima, no solamente de la ley 26061, sino tampoco por arriba de la Convención de los Derechos del Niño. Esto sería ya hoy volver, si esto lo hubiésemos planteado el 19 de marzo, antes del 19 de marzo, en una charla, diciendo, bueno, un decreto de necesidad de urgencia está arriba o abajo de una ley o una convención,
alguien me hubiese dicho, pero doctor, esto es una discusión que no tiene sentido. Y sin embargo, hoy vemos resoluciones judiciales en las cuales se amparan en un decreto, para no entrar en la cuestión de fondo. Lamentablemente, por eso el abogado tiene que cuestionar y focalizar esto, y en el escrito y en la presentación ya le tiene que decir previamente al juez. Digo, mire que esta circunstancia de excepcionalidad ya pasó todos estos días, usted no me puede aplicar un decreto acá. Porque la circunstancia fáctica específica de este caso, hay un montón de variables que hacen que no sea aconsejable una semana y una semana. Claro, el tema del interés superior. Acá hay un Claro. comentario interesante de alguien que trabaja en el Poder Judicial. Y claro, es muy difícil abarcar todas las posibilidades de contagio, que también son atendibles, porque por ahí la Exacto. pareja convive con otra persona que sale o que es trabajador Claro, esencial. Entonces, por eso exactamente, justamente lo que usted dice de cada caso en particular con el exactamente. contexto en el que se da, ¿no? Claro, porque ese otro progenitor, en el régimen de comunicación y contacto, puede estar dentro del servicio esencial. Y dentro del servicio Exacto. esencial tener a determinados rubros como incluso el sistema de salud. Y entonces, bajo esas condiciones, yo podría obstaculizar más ese contacto. Ahí estaría justificado. Pero la Claro, por eso razón en de cada esto, caso en particular. claro, exactamente. Claro, porque también estaría la responsabilidad, como se dice acá, del juez, si qué pasa si el juez autoriza eso, en esas circunstancias se contagia el menor. Claro, claro, claro. Sí, por eso O el todo eso mismo hay que tenerlo. progenitor. O el mismo progenitor, sí. El mismo niño y el otro progenitor a su vez. Sí, 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 sí. Pero por eso digo, muy compleja la situación y las variables para resolver hoy con un decreto. No, no, me parece que no se sustenta esto en esta diversidad de situaciones que se presentan o se pueden presentar. Bien, sí, es un tema muy interesante, todas las aristas que va abriendo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Eh, Hay algunos progenitores, por ejemplo, que se han excusado en el régimen de comunicación y contacto, que me parece razonable ahí, médicos. Ahí, por ejemplo, puede ser razonable. Entonces yo como progenitor digo, no, yo estoy, ¿sabes qué pasa? Yo estoy en la primera línea, 8 horas por día en el hospital, entonces no quiero verlo a mi hijo para preservar su interés superior. Y ahí en ese caso, ese interés superior va a ser no tener ese contacto. Claro, clarísimo. Bueno, muy bien, realmente ha sido Bueno. muy interesante, ha dejado muchos disparadores también, como siempre, su generosidad, así que en nombre del colegio le agradecemos y siempre, siempre las puertas de este colegio están abiertas, es un gusto recibirlo virtualmente en este caso, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Esto va a estar en la página del colegio en unos días. Para aquel que no ha podido llegar o no lo ha podido ver o ha tenido, me han mandado muchos mensajes por privado que han tenido problemas con internet. Hace desde ayer que en muchos lugares hay problemas con internet, así que he recibido muchos mensajes privados diciendo que no se podían conectar o que se han tenido que desconectar, lo van a tener en la página del colegio en unos días. Y bueno, doctor, Gracias muchísimas también. gracias, seguimos en contacto y Bueno, bueno, vamos a coordinar entonces con las jornadas preparatorias. perfecto. Bueno, gracias a todos también al colegio, a vos Patricia y a todos los asistentes por esta charla, esta posibilidad de intercambiar sobre todo temas, digamos, actuales y dinámicos que se van dando a razón de estas circunstancias, ¿no? Así que un gusto haber estado con todos ustedes. Gracias. Bueno, igualmente para nosotros. Muchísimas Bueno. gracias y buenas noches a todos.